Buenas tardes, tribu. Acá estamos como todos los sábados acompañándolos y bueno, con gente de distintos lugares que hoy nos acompañan. Esteban Pérez, Jesús Esteban Pérez, que hoy nos va a deleitar con su charla. Sumada está su prima Silvia desde Alabama, Magna, como siempre, acompañándonos y Juan y Patricia que están cocinando, por eso apagaron la cámara, pero es para que no veamos qué comidas ricas están haciendo y no nos den ganas de comer a esta hora. Bueno, va a ser un gusto hoy que podamos estar juntos aquí en esta reunión y escuchar, en nuestro caso, bueno, familiar nuestro, Esteban desde Tucumán, Argentina, que él es profesor en ciencias sagradas, pero también se ha formado en programación neurolingüística, en gestión emocional e inteligencia emocional, es coach ontológico y bueno, pero también es lo más importante, esposo, padre, abuelo y amante también de sus mascotas. Entonces él nos quiere hoy acompañar diciendo, a ver, vamos a sumar a Carlos, que es su hermano, nos va a acompañar profundizando un poco de la presencia de Dios en la vida humana, en la historia humana, y cómo lo tomamos hoy, ¿no? ¿Qué significa hoy la presencia de Dios entre nosotros como personas que formamos parte de este nuevo siglo y de que también vemos qué le vamos a dejar a nuestros descendientes, qué idea de Dios y qué, si es el Dios de la historia o el Dios presente en cada uno de nosotros. Entonces, queremos que Él nos explique mejor con sus palabras y sus creencias, lo que, bueno, te agradecemos mucho, Esteban, tu tiempo para que nos acompañes. Te escuchamos. No hablo más. Gracias a vos, Nora, a vos y a Magna por pensar en mí. Entre ese pequeño currículum que diste, que nunca te lo dije tampoco, y que para mí es importante, también soy actor y director de teatro. Digo esto porque con esto de la vivencia cristiana en la actualidad, en la realidad, en las cosas que nos pasan todos los días, yo me incliné por el lado del teatro cristiano, haciendo obras que tenían que ver con valores cristianos. Entonces, un dato nada más, ¿viste? Cuando hablamos de la realidad que nos toca. Yo hablaba, cuando vos me preguntabas cómo llamarlo a esta presentación, yo le había agregado en el siglo XXI para hacerlo más actual, ¿no? Para decir, es lo que vivo hoy. Un Dios histórico, un Dios que camina con nosotros, un Dios que siente como nosotros. Vos fíjate que el hombre siempre tuvo el llamado de Dios. Algunos le llaman, el hombre siempre tuvo un sentido de trascendencia, pero si yo digo que el hombre tiene un sentido de trascendencia, estoy diciendo que la iniciativa la está tomando el hombre. Cuando yo digo que el hombre siempre tuvo el llamado de Dios, es porque creo firmemente que la iniciativa la toma Dios. Y desde diferentes lugares del mundo y en diferentes tiempos. Yo soy católico y nosotros hemos heredado una formación muy de occidental y cristiana y muy doctrinal. Pero fíjate cómo en Oriente ese llamado de la trascendencia toma otro color. O fíjate incluso los griegos que también tenían sus dioses y su llamado a la trascendencia y tenían varios dioses y los relacionaron mucho con la filosofía, que incluso el cristianismo también toma cosas de la filosofía griega, sobre todo aristotélico-tomista, y cómo eh, en América, lo que hoy
los mal llamados indios, digo mal llamados porque se creían que Colón había llegado a la India, ¿no? Pero los indios también lo buscaban a Dios, pero ellos lo buscaron en la naturaleza. Entonces, vos te das cuenta cómo el hombre siente ese llamado y lo va buscando por diferentes medios. Y yo los considero a todos válidos, porque por ahí se arma el debate, ¿viste? El decir, vinieron a América y quisieron imponer una religión, pero acá ya había también religión. El otro día veía un video que a mí me resultó una falta de respeto, de que irónicamente un sacerdote decía adiós Pachamama, por esta última eh, visión que hizo el Papa actual, que, que hablaba un poco sobre la naturaleza, ¿viste? Y sobre las idolatrías y demás. Y, y yo, por ejemplo, yo creo mucho en el poder de la naturaleza, en el poder del universo, en el poder de las energías, en la unión que tenemos todos como un solo mundo, pero creados. ¿No? O sea, yo creo en el Dios persona. O sea, sí creo en las energías, sí creo en el universo, en las fuerzas del universo, pero son medios que Dios canaliza para que el hombre pueda cada vez trascender, trascender cada vez más. Y cuando hablamos de la Pachamama, yo te puedo Siempre, decir que pero un poco más adelante, hay una muy buena presión en ese sentido del cuello, laborioso, siempre muy importante. estamos, Disculpen, estamos, silencié a estamos Carlos, todas. disculpen. Sí. Escúchame una cosita, algo que no les aclaré. A mí sí me gusta que me interrumpan cuando estoy hablando, ¿sí? Si alguien piensa distinto o si alguien quiere hacer un aporte, sí me gusta. Y me gusta porque a veces cuando uno espera hasta el final, ya se te va un poco la idea, ¿viste? Entonces yo prefiero que sea en el momento. Sí, no sé Este, si no sé si era Carlos que estaba hablando o era que estaba escuchando un audio, por eso lo silencié. Cualquier cosa que nos pida para hablar. Y justamente te iba a contar, Esteban, después te voy a pasar la grabación. El sábado anterior hablamos del tema de la Pachamama, como en agosto se celebra en América, y eh, hablamos de la cultura incaica, justo habló una chica de Perú, Janet, que es parte del grupo, así que después te paso la charla también para que la escuches. dale, dale, va a ser muy enriquecedora. Este, bueno, un, un poco digo esto de, yo me inclino más a un Dios creador, ¿entendés? O sea, que ha creado todo ese universo, que ha creado toda esa energía y que le está dando vida al hombre también desde ahí. Ocurre que en algunos tiempos, eh, aquello que la iglesia no podía comprender o que no podía abarcar, eh, no quiero usar el término dominar, pero aquello sobre lo cual no podría tener injerencia lo consideraba ocultismo. Y todo lo que sería ocultismo es como que no era válido. Y vamos viendo cómo al paso de la historia vamos descubriendo nuevas ciencias que nos van ayudando a descubrir más la riqueza de la creación y la riqueza del ser humano, hasta incluso inclinarse cada vez más a esa imagen de Dios que somos. ¿Sí? Pero bueno, esto es como una introducción a lo que vos dijiste. Primero, ahora quiero simplemente presentarme. Bueno, ya dijiste mi nombre, soy Esteban Pérez. Dijiste ahí unos cuantos títulos que, que yo a veces eso de los títulos y eso de los cuadritos que están atrás mío, ¿viste? A veces aparecen más que nada como para validar de que el interlocutor sepa que no soy un improvisado, pero no me baso en eso. Es más, a mí me gusta mucho estudiar lo que me gusta. Pero no me interesan los papeles, no me interesan los títulos, nada por el estilo. Sí me interesa saber, sí me interesa conocer. Este,
Estoy casado, bueno, vivo actualmente con mi esposa, tengo 2 hijas, una nieta y 4 mascotas, como te decía en aquel momento, ¿no? Ejerzo la docencia como profesor de religión. En mi provincia se dicta la clase de religión en las escuelas de gestión estatal. Y estoy dictando en niños, algo en una escuela en zona vulnerable, y también dicto clases de adultos. Y bueno, y tengo 9 hermanos. Mi padre y mi madre ya están en el reino de los cielos, sin dudarlo. Y siempre digo que yo he sido un elegido, sin mérito propio. Eh, Son esas cosas, viste, que vos decís, ¿y qué se le ocurrió a Dios, no? ¿Y por qué? Pero me puso en una familia donde fui bendecido, fui bendecido. Yo siempre cuento la anécdota de que mi mamá hizo bendecir la panza cuando estaba embarazada de mí y que comulgaba con la intención de que yo recibiera el Santísimo, de que yo recibiera la Eucaristía ya en su vientre. Yo por eso digo que yo hice la primera comunión en el vientre de mi madre. Y a partir de ahí, siempre siguiendo esos pasos. Claro que llega un momento en que uno tiene que tomar la decisión. Uno tiene que tomar la decisión. Y yo tomé la decisión de seguirlo a Cristo desde chico, ¿no? De los 12, 13 años, que empecé a ir a grupos juveniles parroquiales, dije, yo quiero esto. Y después me incliné cada vez más al seguimiento y opté por entrar en la formación sacerdotal, en los sacerdotes operarios diocesanos, en los cuales estuve 4 años. Estaba haciendo la teología cuando opté por salir. Y una de las motivaciones para salir era llegar donde los sacerdotes no llegan. Si bien sigo siendo profesor de religión, pero siempre he buscado llegar también donde los sacerdotes no llegan. Y después que salí del seminario, al cabo de 2 o 3 años, me casé y ya formé mi familia. Y cuando digo, qué sé yo, por dónde me incliné a esto de evangelizar o de hacer una pastoral a lugares donde los sacerdotes no llegan, a mí desde chico me movilizó mucho el rock and roll, ¿no? O sea, yo sí soy rockero, y hasta el día de hoy, con 56 años que tengo encima, que parezco menos, pero con estos 56 años, a mí me gusta entrar, yo me meto en los antros de rock and roll, ¿viste? Voy a los grandes conciertos, como también esos conciertos, nosotros acá le decimos antro, que son por mensajes privados, son lugares donde no entra la ley, ¿viste? Son unas casas nomás, vos entras ahí y el punk rock explota así, sale una locura, ¿viste? Y ahí pongo mi semilla, y ahí pongo mi semilla. Es impresionante, te voy a contar un par de anécdotas. Una vez estaba acá, tocaba un grupo que se llamaba Nahual, que yo iba a verlo más que nada un grupo tucumano que el nombre te va a resultar muy simbólico nomás, se llama Karma Sudaka, ¿no? El grupo se llama Karma Sudaka y es una banda de rock and roll muy buena, la pueden buscar por ahí por online. Y tocaba este grupo Nahual que venía de Buenos Aires. Y en medio de lo que acá le llamamos pogo, pogo es cuando están saltando al lado del escenario y se golpean, se pegan, todo, ¿viste? Se hace un lío, pero termina la canción y todos somos amigos. O sea, no es violencia, ¿entendés? Es una forma de expresar la adrenalina, el salto y lo que se está viviendo en ese momento. Y entre una banda y otra siempre te quedas conversando, te sentás ahí en el piso contra la pared. Existen varias veces que somos varios y pasa el porro. El porro es el cigarro de marihuana, ¿viste? Yo, por ejemplo, yo nunca fumé porro ni me drogué con ninguna droga. Yo fumo mi cigarrillo porque sí fumo. Pero lo mío de tabaco nomás. Y va pasando, yo lo paso, ¿viste? Yo fumo lo mío y empezás a charlar. Y hay onda, ¿no? Y resulta que una vez, por ejemplo,
en medio de todo esto, un muchacho me dice, qué onda, chabón, ¿viste? Porque también se maneja un dialecto muy particular del ambiente, ¿no? Y me decía, chabón, ¿qué onda que tenés, loco? Dice, ¿y vos qué hacés? ¿Qué hacés tu vida? Y le digo, yo soy docente, soy profesor. Ah, sí, mira, ¿y de qué? De religión, le digo. Y me queda mirando así, ¿no? Y me dice, no es la mía, pero te respeto. Y le digo, pero me parece de 10, no tiene por qué ser la tuya. Pero te pregunto algo, ¿y por qué no es la tuya? ¿Qué pasó? Y no, que mirá, que los curas, y empezamos a hablar. Y yo ahí fue cuando le empecé a mostrar ese Cristo, que le digo, pero vos sabés que si Cristo estuviese acá, capaz que si viniese en estos tiempos, capaz que está acá haciendo poco con nosotros, acá en el rock and roll. Porque Cristo también tiene su adrenalina. Cristo también era hombre, loco, también sentía, también vibraba con las emociones, con el arte, con la música, con la pintura, con lo que sea. El tipo empezó a pensarlo, ¿no? Y empezamos a hablar un poco sobre esa humanidad de Jesucristo. Y se enganchó. Y me empezó a contar su historia de vida. Y me contó, pero cosas que a él mismo le costaban perdonarse. Entonces vos de repente como empezás a hacer así, y es un tipo, como te decía recién, cero iglesia, cero curas, cero monja, y sin embargo empezó a ver otra visión de Cristo. Eso porque yo te digo, de ese Jesús histórico, el Jesús que camina con vos, Jesús que es hombre, es Jesús que siente con vos, es Jesús que, a ver, Jesús vivió la alegría, Jesús lloró, Jesús se iba a baile. El primer milagro de Jesús lo hizo en una fiesta. Y mirá de lindo el milagro, ¿no? 600 litros de agua convertida en 600 litros de vino. Yo digo que cuando yo vaya para allá arriba, voy a decir, mirame un poquito de ese vino porque debe ser espectacular. Seguro que era un Malbec. Claro, un vino así. Eh, y Jesús iba a fiestas. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Nosotros hemos heredado, llamar si quiere catequesis, de una imagen muy de un Cristo de las nubes para arriba, todopoderoso, de un Dios omnisciente, omnipresente, que de repente, omnipotente, al cual vos podés acudir para que te haga los milagros y te solucione los problemas. Pero de repente resulta que ese Dios que caminó en la historia y que se hizo hombre, se hizo como nosotros, y le pasó lo mismo que te está pasando a vos. Entonces, ya ahí viene el mambo este, es decir, tenía sentimientos, tenía emociones. Fíjate, fíjate que la Biblia te cuenta mucho lo que Jesús hacía y lo que Jesús decía, pero lo que Jesús sentía es muy poco. Por ahí dice se compadeció, pero a mí hay una emoción de Jesús que a mí me hizo mucho ruido cuando en la última cena le dice a sus amigos, siento una tristeza de muerte. Yo digo, loco, pará, tristeza de muerte. Y no cayó en depresión. Entonces, ¿cómo es esta gestión de las emociones que hacía Jesús para no caer en depresión cuando tiene una tristeza de muerte? ¿Cómo gestionó sus emociones? ¿Cómo fue fiel a una causa? Entonces, de repente, si vos presentás un Cristo muy elevado, muy todopoderoso, no te podés sentir identificado, porque yo esos poderes no los tengo. Yo no tengo el poder de hacer milagros. Pero cuando me doy cuenta que el tipo este sí lloraba, sí sentía, sí reía, sí le hacía broma a sus amigos y que fue fiel a su causa, pero fiel a su causa de salvación hasta el final. Entonces es más fácil identificarse. Hace un rato te decía
que, bueno, me había especializado en coach emocional. Y una vez le contaba al director de la carrera, le digo que había encontrado en Jesucristo que le da muchas herramientas para el coach ontológico. Y él me dice, mira, a mí me hablaron de Mafalda, de las herramientas, del Principito, pero nunca de Jesucristo. ¿Te animás a escribir algo? Me dice. Después vemos cómo lo publicamos, qué sé yo, ¿viste? Y entonces me metí un poco más de lleno en esto porque eso me hizo pensar y empecé a escribir sobre las emociones de Jesús. Entonces sí es más fácil que la persona que está viviendo hoy se pueda sentir identificada con Jesucristo, porque Jesucristo también se emociona, Jesucristo también siente. Así que, mira, eh, en esto del Cristo que siente, que se emociona, que sufre, yo soy un amante de la Eucaristía, paso mucho tiempo en la Eucaristía, pero también trato de tener una sensibilidad espiritual para encontrarlo en el otro, en el que sufre. Yo pertenezco a una movida que se llama Noche de Caridad. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros todos los jueves a la noche salimos a dar café y pan, facturas, tortillas, a la gente que está en la guardia de los hospitales. Y siempre también nos cruzamos con gente en situación de calle. No hacemos asistencialismo. Lo que nosotros hacemos es pastoral de la escucha. Porque no solo damos. El café es el pretexto para escuchar a esa persona que está viviendo la angustia, el miedo, la ansiedad de saber que el pariente que está internado hasta puede llegar a morir. Casi toda la semana tenemos familiares de algún adolescente con intento de suicidio. Y escucharla a una madre que se desahoga con vos es muy fuerte. Y vos ahí lo vas viendo y decís, el Cristo, este Jesús está acá, está en el que sufre, pero lo tenés que mirar. Justamente este jueves, uno de los chicos, porque hay chicos desde 20 años hasta mayores que yo en este grupo, ¿no? Hablábamos de mirar con los sentidos externos o de tener la sensibilidad espiritual de mirar desde el espíritu. Ese renacer del espíritu del que Jesús habla, ¿no? Eh, Me pasó, había un muchacho en situación de calle que cada vez que yo llegaba, él venía corriendo, ¿no? ¡Profe! Y me abrazaba, ¿no? Y no le faltaba ningún olor. Tenía olor a una persona que hace rato que no se baña. Tenía olor a alcohol, tenía olor a orina. Si yo lo mirase solo con los sentidos externos, vaya. Pero cuando vos lo mirás con esa sensibilidad espiritual, el abrazo es un gozo, es un gozo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde se maneja mucho por los sentidos y no se educa en el espíritu. Hay quienes dicen que el eje del hombre es la mente. Como vos pensás es como vas a sentir. Y si vos te programás al empezar la mañana de que todo va a andar bien y de que lo vas a lograr y de que esto se va a dar, lo lográs. Porque tu pensamiento es positivo, es fuerte y hay que tener siempre pensamiento positivo. Y está bien. Hay otros que dicen que lo que mueve al hombre son las emociones. Que de acuerdo a lo que vos sientas, es cómo vas a pensar.
que el estímulo externo que estás recibiendo, si es un estímulo negativo, te va a generar pensamientos negativos. Si es un estímulo positivo, te va a generar pensamientos positivos. Hay otros que dicen que lo que mueve al hombre es el diálogo interno y el diálogo externo, porque eso es lo que te genera acciones. Yo cuando presenté mi tesina, yo dije que la base del hombre es el espíritu. Lo que pasa es que eso generalmente no está potenciado. Vos vas al sistema de educación y vas a ver que toda la currícula, por lo menos en la primaria, matemática, lenguas, sociales, naturales, música, pero muy poco del arte de fomentar el espíritu y de trabajar las emociones. Porque el hombre tiene 4 puntos. El tener, que es muy fuerte en una sociedad de consumo. El hacer, porque cree que uno va a tener logro en la medida que más haga, y se cae en un activismo. El estar, que a mí me parece muy piola, me gusta mucho estar en el momento adecuado y en el tiempo adecuado con aquel que sufre. Y el ser. Y si vos querés ser feliz, potencial ser. Porque el tener no te va a hacer feliz. Y vemos ejemplos concretos, gente multimillonaria que termina suicidándose. El que se suicida, en realidad no se quiere matar, quiere dejar de sufrir. Yo hace un mes terminé un curso de suicidología y ahora estoy haciendo otro curso de suicidología, estoy especializando en eso, y me especialicé más que nada porque es impresionante la cantidad de casos que hay y de intentos. Y lo que más se afirma es, nadie quiere matarse. Creen que es la solución para dejar de sufrir y en algunos casos para dejar que sufra su contexto. Entonces vos decís, ¿qué pasó? ¿Cómo está su ser? Pero claro, nosotros vamos creciendo y nuestro cuerpo crece, nuestra mente crece, nuestra psicología crece, pero ¿y nuestro espíritu? Y estoy hablando de espiritualidad, no estoy hablando de religiosidad. Entonces decís, si yo quiero que crezca mi espíritu, ¿cómo hago para fomentar esa vivencia espiritual? Y ahí es donde yo también le doy mucho valor a las lecturas espirituales, que en mi caso, por ser católico, para mí mi lectura espiritual de cabecera son las Sagradas Escrituras. Le doy lugar a la meditación, le doy lugar a profundizar sobre vos mismo, le doy lugar al autoconocimiento, le doy lugar a lo emocional. Entonces sí empezás a mirar el mundo desde lo espiritual y tu ser puede crecer. Y es por ahí por donde va el camino si querés ser feliz. María Teresa de Calcuta sabe decir, la felicidad no está afuera, la felicidad está dentro de uno mismo. Y se llama paz interior. Entonces te das cuenta cuando decís, cuando esto que yo estoy haciendo me está dando paz interior, esto que yo estoy haciendo, cuando camino descalzo sobre la tierra y voy descargando energía y voy haciendo un cambio de energía, ¿me conecta con la trascendencia? A mí me gusta ir a un lugar que se llama Las Estancias, que es un lugar de montaña, y es impresionante cómo cuando llego ahí encuentro a la naturaleza como templo. Yo ahí vivo experiencias místicas al decir, la naturaleza es un templo, no es Dios,
no caigamos en panteísmo, pero sí te puedo decir, Dios vive ahí. Como también te dije, Dios vive en el sagrario. Gracias, es tan bueno y tan misericordioso que se te muestra por todos lados. El asunto es saber verlo y que te está hablando en todo momento. El asunto es saber escucharlo. Entonces, mira tú, cuando yo digo parto del Jesús histórico, de un Jesús que siente, un Jesús que ama, un Jesús que sufre, un Jesús que se juega por su causa, pero ese Jesús es Dios, que se hizo hombre. Entonces empezás a entender la divinidad. Y no desde lo doctrinal. Lo doctrinal ya vendrá. Primero empecemos por lo relacional. Relacionarme con ese Jesús. Crear un vínculo. Un vínculo. Entre él y yo hay un vínculo. Hay una relación. Y entonces sí, hay algo que yo heredé de mi madre. Mi mamá es una santa. Y algo que yo heredé de ella es el constante presente de Dios. Ella, no sé, te compraron un par de zapatillas y decía, dale gracias a Dios porque podés tener este par de zapatillas. Te iba mal en algo, decía, ¿qué te estará queriendo decir Dios con esto? Pero era el constante presente de Dios. Yo a medida que fui heredando eso, y después de haber leído algunos padres del desierto, recomiendo el libro El peregrino ruso y La nube del no saber, son libros que realmente son muy exquisitos, te das cuenta que si vos empezás a tener la experiencia del Cristo, del Jesús constante, eso que vivís todos los días, cuando vas al trabajo, cuando estás en el colectivo, cuando estás en el auto. Yo subo al auto, por ejemplo, y ya lo invoco. Y voy con él, y va sentado al lado mío. Está bien, otro lo va a ver como una locura mística, pero yo siento su presencia. Entonces es muy difícil que te salga el mal sentimiento cuando el bien está ahí al lado tuyo. Es muy difícil que te sientas en el piso, tirado por alguna situación que has vivido, cuando te está tendiendo la mano que está ahí al lado tuyo. Entonces empezás a comprender qué es la divinidad. Pasamos de ese Jesús histórico a ese Cristo de la fe. Claro que hay que interpretar bien qué es la fe, ¿no? Porque si por fe, hay algunos que dicen que fe es creer en lo que no vemos. Si fuese, si yo me quedase con esa definición de fe, yo no tendría fe. ¿Por qué? Porque para mí es tan evidente, yo lo siento, es una cuestión así qué sé yo, ¿viste? O sea, lo veo, está, pero no lo estoy viendo con el sentido externo, pero lo veo, lo siento. Ahora, si decimos que fe es dejar que Cristo tome tu vida, que se te meta dentro de tu vida, que vos empeces a bucear hasta lo más íntimo de vos mismo y lo encontres ahí, entonces sí te puedo decir que soy un hombre de fe. Y lo proclamo. Eso sí lo proclamo. Porque vos fijate que no hay nada malo que Dios pueda hacer. Nada. Y Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, nos hizo buenos. Pero a medida que vamos creciendo, vamos incorporando elementos, mandatos, creencias, juicios, actitudes, educaciones que nos van haciendo de nosotros algo distinto de lo que Dios nos creó.
Entonces, cuando vos empezás a hacer la introspección y decís, epa, estas creencias que yo tenía, capaz que no son tan ciertas. Estas creencias que estaban en mi familia, capaz que no son tan ciertas. Y estos mandatos de la iglesia, pero la iglesia no se lo puede cuestionar. También está hecha por hombres. Y estos juicios, y entonces empezás a sacar como una cebolla hasta encontrarte en vos mismo en la profundidad, y ahí está Dios. Y desde ahí empezás a vivir al renacer. Yo suelo decir que, mira, algo que capaz que parezca medio loco, ¿no? Pero yo encontré mi identidad espiritual a los 40 años. Antes había sido un envase donde habían vertido elementos familiares, escolares, amigos, políticas, y me sentí libre, me sentí con una identidad espiritual a los 40 años. Y me sentí libre espiritualmente a los 50. Y me dice, ¿cómo es eso de la libertad espiritual? Y yo te puedo decir, yo a Cristo lo amo y lo sigo, y a mí no me obliga nadie. Yo no me siento obligado. Cuando a Jesús le dijeron cuál es el mandato más importante, porque ellos tenían 613 mandamientos, ¿no? 613 mandatos, leyes, normas. Jesús le dijo, solo hay dos. El primero fue, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu vida. Amarlo a Dios con toda tu vida. Eso significa también con tus miserias, significa con tus dudas, significa con tus cuestionamientos, significa con tus caídas, con todo lo que vos sos. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí salta otro tema, ¿ya? Amar a todos, y Jesús en algún momento te llega a decir, y pará, loco, tenés que amar incluso a tus enemigos. Pues pará, que ahí la cosa se complica. Lo que pasa es que el amor tiene diferentes caras, no es lo mismo el amor conyugal, que el amor filial, que el amor fraternal, que el amor a un desconocido, que el amor a un alumno, pero tienes que amar. Y no solo dice eso, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene el otro tema. Muchas veces nos educaron en que nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos por el otro. Y resulta que cuando vos decís, si yo también me tengo que amar, me postergué toda mi vida por los demás, y está bien, pero también te tenés que amar a vos mismo. Y acá hay una línea muy delgada, entre amarse a uno mismo y el egoísmo. Cuidado, porque yo por amarme a mí mismo, está de moda el soltar. Si no es tu lugar, vete de ahí. Si esa no es tu gente, aléjate de esa gente. Que a veces son posiciones más bien egoístas que amarse a uno mismo. Si el amarte a vos mismo está haciendo daño, plantéatelo. Plantéatelo. Porque el amarse a uno mismo va de la mano de la responsabilidad. Porque si vos hiciste juramento y vos asumiste responsabilidades, no es cuestión de soltarlo así nomás, porque vos tenés que amarte a ti mismo. Te voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿no? Es un ejemplo extremo, tómenlo así. Mi hijo está llorando, es un bebé, pero no me deja dormir
yo tengo que trabajar, me tengo que levantar temprano y que no me deja dormir y que ya me tiene histérico, que ya me tiene lo voy a dar en donación porque tengo que soltar. Yo tengo que ser libre. Es extremo el ejemplo, pero no deja de ser un ejemplo. Hay compromisos que son asumidos. ¿Vos podés soltar a tus hijos? ¿Podés soltar un trabajo? ¡Ah, que ese trabajo es tóxico! Lo voy a soltar al trabajo. ¿Y de qué vas a vivir? A veces es preferible gestionar las situaciones que emocionalmente te están llevando a determinados lugares que soltar. ¿Por qué primero no lo gestionas? ¿Por qué primero no empezás a ver de dónde te viene ese malestar? Hay algo no sanado por ahí. Hay algo en tu historia, hay alguna herida que todavía no sanaste y que te hace clic en determinadas situaciones. Un perro está ladrando, a uno le molesta y al otro no. ¿Por qué? Porque el problema no está en el perro, el problema está en las personas. Porque cuando yo era chiquito, una vez pasó un perro, me asusté, me mordió y me quedó en el inconsciente grabado. Entonces primero, vamos a soltar todos los perros. Tengo que soltar, no voy a tener más perros en mi casa. Uno primero soluciona tu problema. No sé si me explico un poquito lo que quiero decir con esto, ¿no? Miren, les voy a dar un ejemplo. Yo había una canción que yo no sabía por qué, escuchaba esa canción y me ponía mal. Me ponía mal, me ponía mal, me hacía mal. Hasta que después de un tiempo descubrí que cuando fue el acompañamiento de la muerte de mi papá, acompañamiento le llamamos de la sala velatoria al lugar de entierro. Y en ese transcurrir, yo iba en mi auto escuchando rock and roll a todo volumen, porque era mi forma de despedirlo. O sea, yo nunca juzgo a cada uno cómo despiden a su ser querido y cómo llevan el proceso de duelo, que eso es tan personal. Y resulta que en la radio del auto sonaba esa canción. Las emociones tienen memoria. El cuerpo tiene memoria. Ahí descubrí por qué cuando sonaba esa canción yo me sentía mal sin saberlo. Desde el coach, por ejemplo, he ayudado a mucha gente, sobre todo a descubrir aquella herida no sanada o aquel daño no perdonado. Porque el perdón es sanador. Porque el perdón te saca el veneno que vos no tenés. Una parejita de novios que me decían, se habían peleado. Y ella sufría y sufría. Ella andaba con otra, ¿no? ¿Merece tu sufrimiento? ¿Merece esa otra persona tu dolor? Gestiónalo lo tuyo. Vos tenés que gestionar tu dolor, vos tenés que gestionar tu emoción. Porque si seguís echándole la culpa a los otros, las responsabilidades no las vas a superar. Es fácil echar la culpa para que así el otro tenga que hacer el trabajo. Y que nos pasa en la espiritualidad también. ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Y he hecho culpas. Y he hecho culpas. Y la culpa te paraliza. En el momento que vos decís, fui yo. ¿Saben una cosa? A ustedes, humanamente hablando, nadie los va a hacer felices. Nadie. Tienen que ser felices ustedes. En una pareja, él no la va a hacer feliz a ella. Le va a dar todos los elementos para que sea feliz. Va a hacer todo por ella, pero está en ella el tomarlo o rechazarlo.
La felicidad es de ella, es tarea de cada uno. A mí mi esposa me puede atender de la mejor manera. Mirá, te preparé tu postre más exquisito. Yo le puedo decir, no, no me gusta ese postre, saca de acá, hoy no estoy bien, anda. Soy yo. Entonces yo no le puedo echar la culpa al otro, porque el otro ha hecho esto. Vos lo permitiste, vos lo aceptaste, vos lo elegiste, vos no pusiste los medios, vos no pusiste los límites. Entonces cuando vos ves que hay cosas que somos, entonces no es la culpa del otro, es la culpa mía tampoco, porque no se trata de culpas. No era tu culpa, fue lo que vos hiciste en ese momento que creía que era lo mejor. Bueno, no resultó, ahora veamos cómo lo sanamos. Ahora veamos cómo lo sanamos. Pero no te quedes con que fue culpa tuya o fue culpa del otro. La situación ya está dada así, ya no la podemos cambiar. Bueno, veamos ahora cómo sanamos esto. ¿Cómo hacemos un proceso de sanación? Había una escuela de adultos, yo dictaba clase, donde yo tenía 2 horas de acompañamiento. ¿Qué significaba esto? Todas las alumnas eran mujeres porque era una escuela de oficios. Había clases de peluquería, de tejido, de arte. Y en estas 2 horas era simplemente si alguna chica quería venir a hablar conmigo. Y venían y me abrían el corazón, ¿no? Contaban todo, sobre todo en sigilo. Nunca a nadie le conté algo en particular de ellas. Ahora lo cuento así, sin dar nombre, lo cuento a modo de ejemplo de lo que estamos pasando. Me tocó una vez una chica que le había gatillado a su pareja, pero no había salido el tiro. Igual estuvo presa. Y esto le pesaba todavía. Entonces el tema era, no me escandalizo de nada, no la juzgo. No le voy a decir, ay, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero que está mal, que el valor de la vida. No, pará, es su vida. ¿Quién sos vos para decirle a ella qué tiene que hacer con su vida? Pero sí se lo podés preguntar. Entonces le dije, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Y cómo vamos a hacer para que eso no te atormente? ¿Y a qué estás dispuesta a trabajar? ¿A qué estás dispuesta a ceder? ¿A qué compromiso asumir? Les digo, me tocó alguien así, me tocó chicas que eran mecheras. Mecheras son las que roban en la calle. Había una chiquita que andaba con el auto en la moto, andaba con el novio en la moto, y ella estaba en la moto, el novio robaba y los dos salían con la moto. Me tocó chicas que no podían superar un aborto. Entonces hay un montón de cosas así que puedes decir, ¿juzgarlo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Decirle lo que tienen que hacer. Eso vos para decir lo que el otro tiene que hacer. ¿Y si estás equivocado vos? ¿Quién te dijo que vos tenés la razón? Entonces, ni juzgar, a veces ni siquiera opinar, simplemente preguntarle y ayudarle a que cada uno vaya responsabilizándose de su propia vida y vaya sanando y creciendo a la medida que va curando esas heridas. Porque si no, siempre la culpa va a ser del otro y así no vas a avanzar y no vas a crecer. A mí en la secundaria me hacían lo que hoy se llama bullying. En ese tiempo no le llamábamos así. ¿Por qué? Porque mi familia había conseguido una media beca en el colegio más caro de Tucumán. Hijo de grandes empresarios. Todos tenían mucho dinero y yo era el pobre. Y me hacían bullying por pobre. Nunca hice amigos en la secundaria. Yo lo veo a mis hermanos que estudiaron en otro lado, hasta el día de hoy se juntan. ¿Y qué voy a hacer? ¿Le voy a echar la culpa a mi papá y a mi mamá que me pusieron en ese colegio? Que además era un muy buen colegio, ¿no? Muy bien, la formación
bien adelantada. ¿Le voy a echar la culpa a mi viejo? ¿Le voy a echar la culpa a mis compañeros que eran así? ¿Le voy a echar la culpa a los padres de mi compañero que lo formaron así? ¿Sí? ¿Eso para qué sirve? Ya está. Ah, pero yo he sufrido. ¿Sí? ¿Qué haces con ese sufrimiento? ¿Lo vas a seguir llevando? ¿Lo vas a tener hasta hoy ese sufrimiento? ¿Para qué te sirve? Bueno, pero igual lo siento. Veamos cómo manejamos las emociones. ¿En realidad es sufrimiento o es dolor? ¿O es tristeza? ¿O es impotencia? Entonces empezás a navegar en el mundo de las emociones y cuando vas descubriendo y le vas poniendo nombre, empezás a sanar, a sanar, a sanar. Y te das cuenta que con problemas también se puede ser feliz. Que si esperas a no tener problemas para ser feliz, no vas a ser feliz nunca. Y ahí donde aparece la imagen de ese muchacho que sufrió muchísimo y hasta dio la vida en la cruz, pero fue feliz. Había cumplido su misión, fue feliz. Habían abandonado hasta los mejores amigos, lo traicionaron, le dieron una paliza, nunca vendió su causa, fue feliz. Fíjate que cuando estuvo con Pilato, hay un momento que sale del pretorio, la Biblia no lo especifica muy bien, pero dice que se va con Pilato y después vuelve. Y uno se queda pensando, ¿no? ¿Qué habrá hablado Jesús con Pilato ahí? Y las escrituras dicen que después de eso Jesús le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le ha dicho, Jesús le responde, tú lo has dicho. Yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y yo me quedé pensando, el chabón este, claro, si Pilato se jugaba la cabeza, este fue a transar, le fue a ofrecer una corrupción. Le dijo, mira Jesús, yo te voy a preguntar delante de todos si vos sos rey. Vos decís que no, y te dejo en libertad, yo quedo bien y está todo de bien, lo salvamos todo. Y le pedía que él traicione su causa. ¿Cuál era su causa? Salvarnos a todos, su misión. Y entonces lo saca y le pregunta, ¿tú eres rey? Y él le dice, sí, soy rey. Ah, bueno. Entonces Pilato que dice, claro, no, basta, más, tráeme la palangana, me lavo las manos, ya está, yo te quise ayudar, vaya, llévenlo, muchacho, ya, ¿qué más puedo hacer? Pero Jesús no vendió su causa, no traicionó su misión. Y vos fijate que en varias partes del Evangelio dicen que lo querían hacer rey, Jesús se escondía para hacer rey, no quería. Y la única vez que entró como rey, entró arriba de un burro, arriba de un burro, que es un animal de trabajo. Jesús se identifica con los que trabajan, ¿no? Hay varias partes de la Biblia que se identifica con los que trabajan. Y la gente que levantaba palmas se subía a los árboles, sacaba, cortaba ramas de los árboles, ¡oh, nuestro rey! Que después veremos si eran los mismos que gritaban crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Eh, fue la única vez que él entró como rey. Y a Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo. Él no quería. Pero resulta que a lo largo de los siglos, la iglesia lo nombró Cristo Rey. Lo sentaron en un trono y le pusieron una corona de oro. Y hasta el día de hoy está esa imagen. Entonces vos decís, ¿qué pasó? Hay muchas cosas que por ahí no te cierran, ¿no? A veces creo que la gente, nosotros, no nos animamos a verlo tan humano para no identificarnos. Miren lo que pasó con San José, con la Virgen María.
A veces a la Virgen la ponemos tan celestial que no nos imaginamos una mujer con la ropa al hombro en el río lavando la ropa. Es preferible verla toda con carita de santita, las manos que parece que tienen el jabón de última moda, así toda. Y no nos imaginamos una mujer que andaba ahí en un lugar que era lleno de tierra. No quiero que se escandalice por lo que voy a decir, ¿no? Pero no he visto ninguna imagen, capaz que las hay, ¿no? Yo no he visto ni una estampita donde San José y la Virgen estén uniendo sus labios, se estén dando un besito. Porque la celestiamos tanto que nos cuesta menos. Estaban de novio, eran novios. Y después se comprometieron y después se desposaron. Pero nos cuesta mucho ver la humanidad. ¿Cuánto más de Jesús? Una vuelta me preguntaron, ¿y si Jesús era tan hombre, no se puede haber enamorado? Qué pregunta, ¿no? Y se le pasa a todos los seres humanos enamorarse. Y por ahí salió un libro, una película, qué sé yo, que decía que Jesús se enamoró de María Magdalena, que tuvo hijos, no sé, cosas como esas, ¿no? Yo tengo dos respuestas para eso. Una es, como yo trato de ver siempre este Jesús histórico, ver un poco la personalidad de Jesús, la psicología de Jesús. Por su personalidad, si Jesús hubiese amado a una mujer, no lo hubiese ocultado. Al contrario, hubiese dicho, esta es la mujer que amo, la hubiese presentado, hubiese proclamado. No iba a andar a escondidas. No va con su personalidad, no va con su psicología. Por un lado. Por otro lado, una vuelta le pregunté a mi hermana, también le hice esta pregunta, mi hermana es monja de clausura, y ella me dice, Jesús estaba enamorado de su misión, instaurar el reino de Dios. Entonces voy y pensás, pero claro, el tipo puso toda su energía, toda su fuerza, todo su ímpetu en eso, en su causa, en su misión. Ojo, le pasa a mucha gente, ¿no? Yo conozco gente que está tan metida en la política que se olvida de su cónyuge. Conozco gente que está tan metido en su trabajo, ya son adictos al trabajo y se olvidan de su cónyuge. Están más enamorados del trabajo, más enamorados de la política, más enamorados del deporte. Bueno, Cristo estaba totalmente enamorado de su misión y lo dio todo por su misión. Todo. Hasta la última gota de sangre. Lo dio todo. ¿Y cuál era esa misión? Salvarnos a nosotros. Salvar a los hombres, a las personas, a la humanidad. Porque por ahí escuché, o dicen, bueno, ¿para qué estamos los cristianos? Los cristianos estamos para dar gloria a Dios. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, yo visito mucho el Santísimo, adoro al Santísimo, rezo el rosario y doy gloria a Dios. Cuidado que San Ireneo, y que después lo tomó Benedicto XVI, dijo, la gloria de Dios es el hombre viviente. Y si vos te pones a pensar, ¿ustedes creen que Jesús, que Dios se hizo hombre? Vengan, adórenme, vengan, pónganse de rodillas ante mí. Él no vino para ser adorado, Él vino para salvarnos. Él no vino para sí mismo, Él vino para nosotros. ¿Qué está mal adorar a Dios? No, está bien. Claro que está bien, la expresión, la mayor expresión de amor que el hombre puede tener por Dios, alabarlo, adorarlo, glorificarlo.
Pero Jesús vino a salvarnos a nosotros, vino por nosotros, no vino por él. Yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar muy controversial, pero Dios vino a salvar a la humanidad. Que después la humanidad dé respuestas a Dios, perfecto. Pero Dios vino a instaurar el reino. Que se haga justicia, pero con paz. Que se amen. Ámense unos a los otros. La parte más difícil es después cuando ya se está yendo, que dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo ahí le digo, no, maestro, disculpame, pero está pasado. Ya, amar como amás vos, ya, ya me está pidiendo mucho. Pero bueno, es eso. Él vino para que nos amemos. Él vino a salvarnos a nosotros, nos ama tanto, tanto, y sentirse tan amado por alguien, sentirse amado por Dios. Dios es mi papá, es mi papá. Y para eso mandó a su hijo. Me dijo, Esteban, escúchame, Esteban, quiero que estés conmigo, que seas feliz aquí en mi gloria. Para eso te lo mandé a Jesús. Porque te quiero tanto, hijo, si yo soy tu papá. A mí me gusta rezar el Padre Nuestro diciendo, papá nuestro que estás en el cielo. Porque cuando vos decís padre, te queda un poquito una distancia, ¿no? Y Jesús le llamaba papá, le llamaba Abba. Y cuando vos lo ves así, decís, pero yo necesito algo. No, pedile a tu viejo. Si vos acá en la tierra necesitas algo, qué sé yo, mira, ando necesitando esto, anda a pedirle a tu viejo, seguro que te va a ayudar. Cuando vos estás necesitando algo y te relacionas con Dios, le decís, pedile a tu papá. Si es tu papá, ¿cómo que me va a condenar? Él va a sufrir más que yo. ¿O no les pasó a ustedes que cuando sus hijos sufren, sufren más ustedes que sus hijos? ¿No les pasó acaso a ustedes que cuando tienen a alguien internado de sus hijos, dicen, Dios mío, prefiero que esté yo ahí, no él? Y nosotros que tenemos un amor imperfecto, ¿se imaginan el amor de papá de Dios? ¿A qué temen? Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré, porque vos estás conmigo, sí, pero sí es cierto que estás aquí conmigo. ¿Cuántas veces en las resurrecciones, las apariciones de Jesús aparecen diciendo, no teman, basta, no teman, yo estoy con ustedes? Ah, no, pero cuidado, pecado mortal, si haces esto, esto, otro. No vas a misa el domingo, va a ser pecado mortal. Bueno, pero sí, lunes, martes, miércoles, jueves. Ah, pero no es el domingo, pecado mortal. En fin, y no me quiero meter en otros temas porque yo no quiero. Amo a mi iglesia, pero hay muchas cosas que yo las pienso distinto, no las proclamo, pero sí pienso distinto, pienso distinto. Así que, Bueno, un poquito para ir cerrando esto, simplemente lo que decía Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Nada puede ser malo mientras ames. ¿Saben por qué? Porque es una forma de transmitir a Dios. Dios es amor. Gracias. gracias a vos, Esteban, gracias por acompañarnos, por... nadie te ha interrumpido, porque hay mucha gente escuchándote, nadie te ha ¿Sí? interrumpido porque ha Yo veo, gustado lo yo que... en mi pantalla te veo a vos y a Juan con Patricia, nada más, no sabía que había más gente. No, Ah, no, hay ya muchísima Daniel, está gente Daniel, sí. y se acaba de sumar Daniel, y bueno, Escúchame, hay varios si quieren, conocidos tuyos y el espacio, el anótenla. momento es muy breve para que, bueno, todos podamos expresar nuestros sentimientos, pero bueno, si alguien quiere hablar, le doy la Si quieren hablar palabra o para si ir quieren cerrando. preguntarme algo, o si ha quedado algo medio confuso y me decís, che, Esteban, ¿a qué te referís cuando decís esto? ¿Viste?
Y, díganmelo, porque no quiero que nadie quede confundido, ni quede escandalizado, ni nada, ¿viste? Porque, qué sé yo por y ahí sé será que... tema de otra charla y nos acompañarás otro Pero día bueno, los porque escucho. Si alguien quiere preguntar algo, decir algo, los escucho. estaba, bueno, a ver, Daniel y su esposa recién se suman porque, bueno, después pueden escuchar la charla de Esteban, que ha sido muy linda. Así que No, pero lo gracias había por su visto, compañía. lo vi a Daniel. Daniel sí lo vi que estaba escuchando hace rato. Y le Ah, vi bien, hacer, bien. ¿sabes que en esto de coaching, de PNL y demás que hago, aprendí a manejar el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual? Y he visto, sí, algunos gestos de Daniel y algunos gestos de la esposa de Juan, que es Patricia. Me dijeron, Patricia, sí. cuando yo decía determinadas cosas, veía, sí, algunos gestos. Por eso a mí online es más difícil, ¿no? Pero online es más difícil, pero siempre, vos sabés que el 80% de la forma de comunicarte no verbal. Eso es real. Claro, todo lo gestual, ¿viste? Que si miras para acá, que si miras para allá, que si levantas la ceja, que si te reís, que si... Ah, Sí, y entonces, por eso, a ver, yo he dado muchas charlas, conferencias, cursos, talleres y todo esto, ¿no? Y yo siempre lo prefiero presenciar porque vos vas viendo la respuesta de la gente a través de sus gestos, ¿no? Y dicen que si en 15 minutos no has movido los corazones, empezás a mover la cola. ¿Por qué? Porque el que está atento está ahí, atento con vos. Cuando vos estás aburrido, ya se mueve para un lado. esa- Y ya se ha movido para el otro. Y ya se mueve para adelante, está moviendo la cola para todos lados. Entonces ya significa que se está aburriendo. ¿Viste? No le está resultando tan interesante. Pero bueno, qué es eso, interesante o no, es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo vivo. Yo de Cristo estoy enamorado y yo soy yo, a ver, yo no soy donde estoy, yo soy yo, donde sea. Por eso, porque yo entre los profesores de religión no soy tan bien visto, ¿viste? O sea, los profesores de religión con pelo largo y que andan en un antro de rock and roll no son muy bien vistos, ¿no? Eh, pero bueno, y yo voy a los conciertos rock y saben que soy una persona profesor de religión, que voy a misa todos los domingos y varios días de semana, y lo saben, y bueno, el que le gusta bien y el que no también, ¿qué quiere que haga? Esto soy yo, ¿viste? Y bueno, qué sé yo. Bien, muy bien. Así es. Y bueno, cada uno es como es. Este grupo que le llamamos tribu, este, está formado por gente de distintos lugares, de muchos países, te van a escuchar la charla en diferido seguramente, un montón de gente de distintas Escúchame, creencias, de distintas culturas, que, bueno, les interesa mira, comentar y formar parte de este grupo. lo que sí, si me permitís, como sé que hay gente que capaz que lo ve después a esto, Sí. si me tiene algún comentario o quiere decirme algo o quiere, no sé, preguntarme algo o simplemente opinar distinto, yo no tengo problema en dejarle mi teléfono y vía WhatsApp, ¿viste? No tengo ningún problema, así que Perfecto, te agradecemos y bueno, nos puedes orientar y ayudar como profesional que sos, porque realmente ha sido muy importante todo ese trabajo que haces, sobre todo en lo pastoral, en lo social, en ayudar a la gente, eso es muy importante también. Y bueno, te han acompañado muchas personas, familiares. eh, Tu esposa, tus hijas, hermanos, bueno, ah, tu no me prima. diga, Te ¿y qué mandan no se lo... saludos tu prima María de los Ángeles de España, que no se podía conectar a porque Mari? tenía reuniones con gente, entonces, bueno, hay mucha gente que te quiere, eso es lo importante. Así que, bueno, veo ahí presente a Juan y Patricia, si quieren decir algo, ellos, espero que les haya salido rica la comida, ¿no? Estás No pueden muteada, hablar a lo mejor. Sí. estás muteada.
No se escucha, Patri. Y Está muteada. El bueno, micrófono, habilita el micrófono. no se escucha, Patricia. Bueno, después nos comentarán. Lo mismo Daniela a lo mejor quería hablar, pero hay problemas de conexión a lo mejor. No, no, por Así eso está que muteada, está con el micrófono cerrado, Patricia. sí, Juan, Patri, no se los escucha. Y a ver si yo puedo activarlo, pero no. Ahí les pedí, pero no se activa. Bueno, de todos modos ya vamos cerrando porque hay un mensaje. Dice que el anfitrión, no, pero ahí te autoricé y no me deja. Ah, ya Ahí quedó. está. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que yo, estuvo muy padre la plática, me encantó y tengo podría tener muchas preguntas y muchas cosas en que pensar, pero también quería saber si hay algún lugar donde podríamos, tal vez por falta de tiempo, enviar algunas dudas o cosas que se derivaron de esta plática, porque creo que sí es muy profunda, al menos yo lo sentí así, lo viví así. Ujú. Bueno, gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Esteban. ¿Te estás refiriendo a mí o a la tribu? Volvió a cerrar el micrófono. Bueno, Ay, volví. mira, Bueno, después yo yo sigo en contacto con ella. actualmente, actualmente no estoy manejando redes sociales porque estoy abriendo un Ujú, centro holístico de coach, donde yo dictaría talleres de coach emocional, ujú, eh, tanto en gestiones familiares. No es lo mismo gestión emocional que inteligencia emocional. Una cosa es gestionar y la inteligencia emocional abarca la inteligencia artística, la inteligencia deportiva, la inteligencia en diferentes aspectos. O sea, lamentablemente se cree que inteligente es solamente el intelecto, ¿no? Y no, somos una integridad, somos todo un cuerpo, alma, espíritu. Entonces se abarca la inteligencia emocional como más amplia, más abarcativa. Eh, y por ejemplo, de las relaciones entre padres e hijos, de los cónyuges, de las familias. Voy a dictar una serie de talleres en la ujú, docencia, las relaciones, porque yo estuve dictando, esto fue presencial, en varias escuelas, talleres de gestión emocional de las relaciones interpersonales entre los docentes y entre los ujú. docentes y los directivos. Porque en las escuelas la cuestión de relaciones es complicada, ¿viste? Por lo menos en las que yo conozco. Y, y después hay otro muchacho, que mira vos, yo soy católico y este muchacho es evangélico, él él dictaría talleres, podcasts, ebooks sobre eh, coaching espiritual, no religioso, sino espiritual. Y digo esto porque somos ecuménicos, ¿viste? Evangélico, yo soy católico. Después, Sí. una doctora que daría los talleres sobre coaching nutricional. ¿Mm? Después también va a haber alguien que se va a encargar de la parte de biodecodificación, de constelaciones familiares, pero es algo que está gestionándose, lo estamos armando, lo estamos puliendo, ya les voy a avisar cuando ya salga a la luz, pero yo actualmente en las redes sociales no la estoy manejando mucho, o sea, no estoy subiendo yo cosas, sí, sí estoy viendo, leyendo, y de hecho a mí, como les decía al principio, a mí me gusta estudiar, yo estudio mucho y en las redes hay mucho, mucho por aprender, ¿no? También hay cualquier cosa, ¿no? Podría agarrar cada uno, ¿viste? Pero bueno, yo le dejo mi teléfono, si podés ponerlo ahí en pantalla o yo lo dicto. Cualquier cosa, nos comunicamos vía Eh, WhatsApp, Sí, sabemos sí, no, cómo, después nos comunicamos y pasamos a la tribu o te vamos a invitar también si quieres formar parte y ahí puedes publicar si vas a dar una formación, ¿ves? Ahí ves que les interesa. Entonces, si hay alguna charla virtual que se pueda sumar, nos sumamos y por supuesto o más. participamos de los cursos.
Gracias, Dice Tomás, Tomás. ¿le estás leyendo? Bueno, excelente, bueno, muy bien, te agradecemos un montón. Magna, no sé si está conectado, ahí se ha conectado, le agradecemos a él este espacio que él nos brinda para encontrarnos y bueno, siempre buscando crecer en todo lo que vamos hablando y encontrándonos sábado a sábado. Les deseo un buen fin de semana, que eh, pasen unos lindos días y bueno, nos encontraremos en la próxima. Agradecemos, Esteban, tu tiempo por acompañarnos. Ahí Carlos manda un abrazo a todos, gracias, muy lindo por todo. Así que no quiero demorarlos más. Gracias, Gabriela, ahí por estar acompañándonos. Y bueno, cualquier cosa, dejamos mensajitos en el grupo y se lo pasamos a Esteban. El Bueno, agradecido todo soy yo. El corazón. agradecido soy yo a vos que me convocaste, a Magna y a la gente que se bancó a escucharme, que se quedaron escuchándome, ¿viste? Pero sí, pero mira, de última, qué sé yo, Dios es amor, amén, amén. Cuidado con seguir las leyes más que el amor, qué sé yo. Es Está, claro tu tenemos mensaje. claro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a todos un saludo especial. Buen fin de semana.